Bueno, comenzamos la clase 3 respecto de la parte práctica y entonces en esta clase vamos a revisar algunas condiciones particulares cuando se aplica el método de las tensiones en los nudos y a partir de eso vamos a continuar con la unidad número 4 dedicada a estudiar el comportamiento de los circuitos cuando operan en corriente alterna. Entonces, como primer paso de esta clase número 3 podríamos pensar en el ejercicio 1.27 según la numeración que se ha presentado en la versión 16.4 de la guía de ejercicios. Entonces este problema 1.27 como digo lo referenciamos a la versión 16.4 de la guía de ejercicios y lo podemos revisar en esta guía específicamente. Tenemos el ejercicio 1.27 entonces. Bien, el ejercicio 1.27 tiene esta estructura de unos 4 cuadrantes y en esta configuración en particular quisiéramos aplicar el método de las tensiones en los nudos. Así que podríamos transcribir la estructura de este circuito para agregar los detalles que nos van a servir para hacer el cálculo. Tenemos una fuente de corriente. Esa fuente de corriente genera, o es parte, digamos, de este primer cuadrante que vemos, donde además se encuentra la fuente de tensión BS3. Luego tenemos también un resistor, que sería el resistor R3. Bien, por su parte decimos que aparece un resistor que es concretamente R2. Se encuentra también un tercer resistor que se llama por su parte R4. Entonces este es el resistor R4. Luego existe una fuente de tensión BS2, que es la que genera precisamente algunas condiciones particulares en el estudio de este circuito. El resistor R5 lo graficamos también. Este sería entonces el resistor R5 y el último, digamos, cuadrante queda constituido por una rama donde aparece un resistor que es R3 y también una fuente de tensión constante que es BS1. Bien, entonces toda esta estructura, falta el nombre de esta fuente, es BS2 y a partir de esta estructura entonces trabajaríamos con ciertos valores que están especificados en la guía de ejercicio y que son precisamente los siguientes. Tenemos en este circuito que R1 tiene 10 ohmios. Bien, R1, veo que hay un error acá en el nombre, este es entonces R1 tiene 10 ohmios y es el que está digamos, en la segunda rama vertical, digamos, si empezamos de izquierda a derecha. Entonces este resistor R1 decimos que tiene 10 ohmios de acuerdo a la información que está en la consigna. También sabemos que R2 tiene 3,3 ohmios, entonces 3,3 ohmios en R2. Luego tenemos R3 en el extremo derecho, que muestra 1 ohmio, entonces 1 ohmio para R3. Por su parte tenemos R4 con 2,2 ohmios y nos falta entonces la información de la fuente de tensión. BS1 sabemos que tiene 36 voltios. Por su parte sabemos que BS2 tiene 12 voltios. Entonces son 12 voltios para BS2 y nos faltaría escribir
que BS3, fíjense que tiene 1000 voltios, entonces nos falta por último la información de la corriente en esta fuente de corriente que se llama IS1 y que de acuerdo a la consigna del problema sabemos que tiene 200 miliamperios. Entonces acá son 200 miliamperios para la fuente IS1. Bueno, como parte de la consigna aparece el nombre de algunos nodos. Este sería el nodo B, el que une R1 con R2, y el nodo A aparece en la unión entre R2 y la fuente de tensión BS2. Bueno, esos nombres se han puesto digamos, en esas posiciones también para presentarnos, digamos, algunas relaciones respecto de la forma matemática que estamos tratando, digamos, de ejercitar con este problema. Bien, entonces para resolver este problema podemos hacer lo siguiente. Vamos a tomar como regla práctica algo que ya hemos anticipado antes, y es asignarle un nombre y una dirección a cada corriente de rama. Esto lo asignamos arbitrariamente y después por medio del cálculo matemático, bueno, vamos a terminar verificando si la corriente realmente se desarrollaba en el sentido que supusimos cuando el valor resulta positivo, o si en realidad la corriente física, digamos la corriente real, de pronto era contraria a nuestra suposición. Pero para poder comenzar entonces nos hace falta esa suposición que les estoy bien referenciando. Entonces vamos a decir que esta corriente la vamos a suponer de derecha a izquierda a lo largo de BS3. Evidentemente esta corriente sería directamente la que da la fuente, esta es IS1. No obstante, tendríamos una corriente a través del resistor R2, le llamaríamos de esa forma, IR2. Tenemos también una corriente a través de R1 y la supondríamos hacia abajo a esta corriente, es decir, desde el nodo B hacia el nodo inferior, porque aunque no lo dije, probablemente ya hayan logrado anticipar que, de acuerdo a la metodología, digamos, convencional, podríamos pensar que el nodo inferior es, por tener muchas ramas conectadas, es el que nos conviene tomar como masa. Entonces la corriente IR1 la suponemos que se desarrolla hacia la masa. Bien, entonces seguimos con la corriente IR4. Desde el nodo A hacia la masa, veríamos una corriente a través de la fuente BS2, que le vamos a llamar I sub X para tener una nomenclatura un poco más compacta. A este nodo que no tiene nombre le podemos agregar un nombre. Este podría ser el nodo C, y entonces diríamos que la corriente se desarrolla desde el nodo C hacia la masa y que se llama IR5, y luego nos falta nombrar una corriente a través de R3 que podría ser directamente entonces IR3 bajo esta lógica. Bueno, si escribimos rápidamente las ecuaciones, digamos, de la ley de Kirchhoff de las corrientes para cada nodo, bueno, podemos digamos, establecer esta relación. La ley de Kirchhoff de las corrientes, entonces, en el nodo B podríamos decir que como corriente entrante está IS1, entonces se iguala con las dos corrientes salientes que son IR1 con IR2. Luego podríamos hablar de la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo A, y por eso diríamos que la corriente entrante es IR2 y que se iguala con las corrientes salientes que son IR4 con con I sub X. Y luego, si aplicamos la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo que hemos llamado C, podríamos escribir que la corriente entrante es I sub X y que mientras tanto las corrientes salientes son IR5 con IR3.
Así que a partir de estas definiciones que hicimos a modo de suposición, digamos, para cada corriente de rama, luego establecemos la ley de Kirchhoff de la corriente y bueno, podríamos empezar a modelar, digamos, desarrollando de acuerdo a esas reglas que en un momento propusimos, desarrollando cada corriente de rama en función de las tensiones de nodo, que son las que plantearíamos como corriente. Bueno, si revisamos la consigna, bueno, específicamente queremos saber la diferencia de potencial entre A y B, entre los nodos A y B, y quisiéramos saber también cuál es la tensión que se desarrolla en los terminales de la fuente de corriente. Entonces, aunque no lo escribimos, sería también orientador, digamos, transcribir cuál era la consigna. Entonces queremos saber cuál es la diferencia de potencial entre A y B. Entonces esta es una de las incógnitas, y la segunda incógnita es cuánto vale la tensión sobre la fuente de corriente, podríamos llamarle así, BIS1. Esta sería la diferencia de potencial. Esta entonces, BIS1, es la diferencia de potencial que estamos bueno, buscando calcular. Entonces podemos escribir algunas ecuaciones digamos de forma más elaborada respecto de lo que tenemos hasta acá. Entonces podemos, quiero decir, desarrollar esta ley de Kirchhoff de la corriente, si les parece, escribiendo de esta forma. Podríamos ver lo siguiente, podríamos ver que a la primera ecuación la podemos escribir de esta forma. La primera ecuación es, bueno, IS1, quiero decir, vamos a revisar nuestro sistema de tres ecuaciones y lo vamos a reescribir. Entonces, IS1 es una constante, tal como lo estamos considerando de acuerdo a las variables conocidas. Entonces vamos a desarrollar la corriente a través de R1 como una tensión que pasaría a ser B sub B dividido en R1, y se suma con la corriente a través de R2. Entonces esta corriente que dice I sub 2, en realidad la quisimos llamar IR2. Entonces esta corriente IR2 tendría esta forma. Si supusimos que circulaba desde el nodo B hacia el nodo A, entonces esta corriente sería la diferencia de potencial entre B y A, es decir, B sub B menos B sub A dividido en R2. Entonces, con esa ecuación con ese término tenemos completa la primera ecuación. La segunda ecuación podemos decir que es IR2, es decir, esta misma elaboración que acabamos de revisar, aparece como corriente entrante. Entonces B sub B sobre R2 es la corriente entrante. Se iguala con las corrientes salientes, que son B sub A dividido, la corriente saliente es IR4, entonces B sub A dividido en R4. B sub A dividido en R4, bien. Y a partir de esto resulta que la corriente I sub X no tenemos hasta este momento muchas formas de modelarla, así que la vamos a dejar indefinida. Con lo cual nos queda elaborar, digamos, el modelo para la tercera ecuación en forma desarrollada. Esto sería I sub X, la corriente que dijimos que por ahora no podemos trabajar más, igual a es decir, la corriente I sub X entrante al nodo C se iguala con las corrientes salientes que son IR5. Entonces esto sería B sub C dividido en R5 sumado con IR3. Bueno, para IR3 el cálculo tiene un detalle y es la existencia de BS1. Entonces fíjense cómo BS1 tendería como a limitar esa corriente que nosotros supusimos que va hacia masa. Entonces por eso nos va a quedar B sub C menos BS1 dividido en R3. Bien, entonces estas son las tres ecuaciones que tuvimos
o que tenemos hasta este momento. No obstante, bueno, en este sistema evidentemente hay tres incógnitas. Vamos a tratar de resaltar cuáles son las incógnitas, básicamente B sub B y B sub A su vez junto con B sub C, pero digamos que lamentablemente, por decirlo de alguna forma, hay otra incógnita más y es la corriente I sub X. Entonces, resalto que también tenemos I sub X como incógnita. Entonces, digamos, visto matemáticamente, podemos decir que hay un sistema de tres ecuaciones con cuatro incógnitas. Bueno, eso lo generó sencillamente la característica de este circuito de mostrar una fuente de tensión entre dos nodos. Quiero decir, entre dos nodos que estamos estudiando, el único componente es una fuente de tensión. Por lo tanto, eso hace que aparezca algo que podemos denominar supernodo. Entonces, el supernodo es este nodo, digamos, que lo integran tanto el nodo A como el nodo C, y que está, bueno, conformado a partir de que el único componente entre ese par de nodos individuales, que originalmente era el nodo A y el nodo C, es, como dije, una fuente de tensión. Bueno, más allá de toda esa interpretación, por supuesto, lo valioso es saber cómo resolver este caso particular. Y entonces resulta que si revisamos las ecuaciones que estuvimos trabajando, resulta que la fuente BS2, por ejemplo, todavía no ha aparecido en ninguna parte del modelado. Entonces lo que podemos hacer es específicamente definir cómo la fuente BS2 en realidad relaciona la diferencia de potencial entre dos nodos, es decir, relaciona la diferencia entre B sub C y B sub A, donde B sub C es la tensión en el nodo C respecto de la masa y B sub A es la tensión en el nodo A respecto de la masa. Así es que de este sistema de ecuaciones, digamos, originalmente con tres ecuaciones, valga la redundancia, pasamos a una nueva representación matemática que es un sistema con cuatro ecuaciones. Y bueno, y en este caso evidentemente tenemos estas cuatro incógnitas, digamos, bueno, a las cuatro incógnitas las podemos identificar, digamos, unívocamente por medio de este sistema de cuatro ecuaciones. Bien, entonces resalto que acá están las incógnitas también, y entonces tenemos un sistema de cuatro ecuaciones. Bien, para resolver esto, lo que podríamos hacer, bueno, evidentemente podemos pasar a una representación matricial, digamos, directamente a partir de estas cuatro ecuaciones. No obstante, como dificultad tal vez práctica, nos encontraríamos con la necesidad de calcular un determinante de una matriz de 4×4, lo cual, digamos, es operativamente engorroso, ustedes lo tendrán en mente. Entonces, para simplificar un poco la operatoria, podríamos juntar estas dos ecuaciones, quiero decir, la segunda y la tercera ecuaciones las podríamos reunir en una sola, ya que, digamos, la incógnita I sub X está perfectamente desarrollada en la tercera ecuación, mientras que aparecía en la segunda. Entonces, con esa perspectiva, podemos escribir un sistema de tres ecuaciones que sería el siguiente. Lo que queremos hacer es representar cómo trabajar en esta condición donde aparece un supernodo. Dijimos que nos va a servir tener un sistema de tres ecuaciones, y por eso la primera ecuación quedaría tal como ya la habíamos escrito. Entonces, IS1 igual a B sub B dividido en R1 y sumado con... bien, entonces hay un detalle que podríamos agregar en este paso, ya que para operar, digamos, de acuerdo al método de las tensiones en los nudos, tomamos
las tensiones de nudo, de nodo como incógnita, y operativamente las buscamos escribir como un factor común de cada término de las ecuaciones que aparecen, bueno, podríamos hacer ese ordenamiento en este momento. Entonces podríamos escribir mejor la primera ecuación con esta lógica: 1 sobre R1 sumado con 1 sobre R2 son los factores de la tensión B sub B, y el segundo factor es menos 1 sobre R2 factor de B sub A. Luego de esto, a la segunda ecuación establecemos reuniendo la ecuación 2 y 3 que teníamos en el sistema anterior. No obstante, también aplicamos este ordenamiento de acuerdo a los factores comunes, y por eso podemos decir que BS1 dividido en R3, que sería BS1 dividido en R3 se iguala con B sub A, B sub A que tiene los factores, ponemos B sub B, entonces B sub B primero, entonces B sub B sería menos 1 sobre R2, luego teníamos B sub A tendría R2 con R4, bueno, entonces más 1 sobre R2 sumado con 1 sobre R4, factor de la tensión B sub A, que es una de las, digamos, el nodo A, a ver, ¿cómo es? Me falta escribir B sub B acá, entonces antes de continuar, agregamos la inscripción acá de que menos 1 sobre R2 es el factor de la tensión B sub B. Luego escribimos el factor de la tensión B sub A, mientras que el nodo A es uno de los que conforma el supernodo. Bien, y entonces nos falta tener en cuenta el nodo C, que tiene como factores, de acuerdo a la segunda y tercera ecuación del primer sistema que habíamos escrito, el nodo C tiene como factores 1 sobre R3 y 1 sobre R5. 1 sobre R3 más 1 sobre R5, entonces son los factores de la tensión B sub C. Bien, y a partir de eso nos queda así entonces la última ecuación, que es BS2 igual a, podríamos escribirlo si les parece para que se note, 0 por B sub B, 0 por B sub B, más B sub C menos B sub A, entonces podemos poner menos B sub A más B sub C. Bien, entonces fíjense que lo que escribí en gris es para resaltar cuáles son los términos que no aparecen, pero que se corresponden con la interpretación matricial de este sistema de ecuaciones. Entonces tendríamos B sub A más B sub B, B sub A más 0 por B sub C. Luego en la segunda ecuación teníamos B sub B, B sub A y B sub C. Y en la tercera ecuación tenemos 0 por B sub B, luego B sub A y B sub C. Bueno, viendo esta ecuación, lo que podemos agregar como comentario importante es que la primera, como dijimos, es la ley de Kirchhoff de las corrientes vista en el nodo A, pero la segunda ecuación, que se había conformado a partir de la ley de Kirchhoff en el nodo, esto era la ley de Kirchhoff en el nodo B, ¿estamos de acuerdo? En el nodo B. Entonces la primera ecuación correspondía a la aplicación de la ley de Kirchhoff en el nodo B. Lo que quería decir entonces es que la segunda ecuación, que digamos que se formó a partir de las expresiones originales de ver la ley de Kirchhoff de las corrientes en los nodos A y en el nodo C, ahora se compone como una expresión que analiza la ley de Kirchhoff de las corrientes en lo que llamamos supernodo, como dijimos, AC. En el supernodo AC, fíjense que los términos positivos serían la conductancia propia del supernodo. Entonces,
B sub A es la conductancia, perdón, este factor 1 sobre R2 más 1 sobre R4 es la conductancia propia del nodo A, porque es la conductancia en las dos ramas conectadas al nodo A. Fíjense que eso se verifica, las dos ramas conectadas al nodo A son R2 con R4, y por lo tanto esa expresión era, como dijimos, la conductancia propia del nodo A. Pero ya que estamos analizando el supernodo AC, bueno, en la misma ecuación tenemos en cuenta la conductancia propia del nodo C, que es 1 sobre R3 más 1 sobre R5, porque las ramas donde están R3 y R5, bueno, confluyen al nodo C. Bueno, luego la conductancia compartida entre el supernodo AC y el nodo B, en este caso, es menos 1 sobre R2. O sea que toda esa interpretación de conductancia propia y conductancia compartida efectivamente se puede, digamos, trasladar a esta nueva situación o a esta nueva condición. Bueno, lo que vemos finalmente es que de acá podemos pasar a una expresión matricial de la forma en que ya estamos acostumbrados a hacer. Entonces esta es IS1, esta sería BS1 sobre R3. Estoy escribiendo el vector de corriente BS1 sobre R3 y BS2. Entonces este sería, digamos, la composición que ocupa el vector de corriente en esa expresión matricial de la ley de Ohm que se genera al aplicar el método de las tensiones en los nudos. Sin embargo, hay un pequeño detalle que lo vamos a revisar respecto de BS2. Quiero decir, hay un detalle que lo vamos a revisar al terminar de escribir la ecuación. Entonces, esta matriz de admitancia la escribimos como 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Luego tendríamos menos 1 sobre R2 y luego tendríamos directamente 0. De esta forma, entonces completamos la expresión matricial. Esto sería bien algo así. Bueno, entonces tenemos en la segunda ecuación los términos serían, respecto de B sub B es menos 1 sobre R2, respecto de B sub A tendríamos 1 sobre R2 más 1 sobre R4, y luego respecto de B sub C tendríamos 1 sobre R3 sumado con 1 sobre R5. Bueno, para que todo esto tenga sentido, es necesario advertir que al vector de tensiones lo hemos escrito como B sub B con B sub A y con B sub C. Bueno, entonces vemos ahora que la última ecuación en realidad se conforma teniendo 0 por B sub B, menos 1 por B sub A y luego 1 por B sub C. Entonces, como decíamos, bueno, esta es una expresión matricial de la ley de Ohm. Acá habría un vector de corrientes. La expresión matricial propiamente dicha es un vector una matriz de admitancias, y luego tendríamos que este es un vector de tensiones que contiene las incógnitas. Entonces a esta expresión le vamos a poner un apóstrofe, y a esta expresión de la matriz le vamos a poner un apóstrofe también, porque hay, digamos, algunas inconsistencias. O sea, esta no es una matriz estrictamente de conductancia, sino que en la última fila vemos valores, digamos, unitarios, y en este vector que debería tener valores de corriente, en el último caso vemos la tensión BS2. Entonces, bueno, esas inconsistencias aparecen, digamos, en el plano de las definiciones, si se quiere, generalistas, pero, digamos, susceptibles de tener estos casos particulares. Entonces, evidentemente no hay ningún problema desde el punto de vista matemático, y por eso podemos aplicar esta
esta metodología. Bueno, también se ha buscado mostrar cómo el hecho de ponerles nombres, digamos, que no tengan una lógica específica a los nodos. En este circuito que tratábamos originalmente vemos el nodo B y el nodo A y el nodo C en ese orden, digamos. Y bueno, ese orden que no necesariamente sigue el abecedario, y eso es intuitivo pensar que no es obligatorio, bueno, lo hemos trasladado a la ecuación matricial o al vector que quedó, digamos, dentro de la ecuación matricial. Bueno, a partir de esto podemos hacer un par de observaciones para terminar. Bueno, evidentemente podemos calcular la tensión B sub A, la tensión B sub B nos conviene para comenzar, sería el determinante de la matriz sustituta dividido en el determinante de esa matriz de admitancia que hemos estado trabajando. Luego la tensión B sub A es el determinante de la matriz sustituta segunda respecto del determinante de la matriz de admitancia que hemos trabajado, y B sub C es igual al determinante de la matriz sustituta tercero respecto al determinante de esa matriz de admitancia que hemos trabajado. No obstante, evidentemente B sub C es más fácil calcularlo para evitar, digamos, la operación de la regla de Kramer, etcétera. Calcular B sub C, podríamos decir que B sub C es directamente, viendo el circuito, B sub C es B sub A sumado con BS2. B sub C es igual a B sub A sumado con BS2. Bueno, podemos buscar rápidamente algunas, digamos, una forma de resolver este problema. Bien, acá tenemos entonces un código que ustedes lo pueden ver, digamos, en cámara lenta o con detenimiento dentro del video que resulta, y no obstante podemos ejecutar este código, por supuesto. Para eso entonces encontramos los siguientes resultados. La tensión B sub B tiene 10,18 voltios, B sub A tiene 12,88 y B sub C tiene 24,88. Fíjense que si restan B sub C menos B sub A, queda específicamente BS2, tal como sugería, digamos, la estructura de interconexión. B sub C era el nodo que estaba acá, o sea, C es el nodo que está entre R3 y R5, entonces B sub C menos B sub A tiene que dar el valor de BS2, que es específicamente 12 voltios. Bueno, un detalle curioso en este circuito es que si ustedes se fijan con detalle, BS3, que tiene 1000 voltios, bueno, por sí mismo llama la atención y ha sido puesto a propósito dentro del circuito, pero resulta que al revisar las ecuaciones que hemos utilizado para hacer los cálculos, no se ve que BS3 aparezca en ninguna ecuación. Bueno, y eso tiene, digamos, una explicación, digamos, importante, pero a su vez, digamos, podemos decirle curiosamente coherente. Bueno, y entonces lo que resulta es lo siguiente: si nos fijamos a dónde está instalada la fuente BS3, esta que tiene 1000 voltios, lo que resulta es que está en la misma rama donde hay una fuente de corriente. Es decir, que esta fuente de corriente tiene como funcionamiento, digamos, ideal y como funcionamiento esperado, garantizar que en esta rama, es decir, la rama donde está la fuente de corriente y donde está también BS3, exista la corriente nominal de la fuente de corriente. O sea que, dicho de alguna forma más o menos mnemotécnica o algo intuitiva, cuando la fuente de corriente está, digamos, en serie con una fuente de tensión, por decirlo de alguna forma, domina el funcionamiento desde el punto de vista de la corriente en la rama. Eso significa que, tal como venimos revisando, la fuente de corriente va a desarrollar la tensión que haga falta para garantizar que en esta rama haya 200 miliamperios y no más. Entonces uno se puede, digamos, imaginar, en base a los valores de la misma consigna,
que si BS3 tiene 1000 voltios y si estos resistores son de 10 ohmios, de 3 ohmios, de 2 ohmios, etc., la corriente en principio debería ser mucho más alta. Entonces, nos podemos fijar, quiero decir, que para que IS1 garantice que solamente existan 200 miliamperios en la rama donde fue instalada, deberá desarrollar una tensión que hemos llamado BIS1 acorde a este principio. Y bueno, lo que podemos ver directamente es que la tensión BIS1 que desarrolla esa fuente de corriente es menos 989 voltios. Es decir, que para lograr ese funcionamiento dedicado a garantizar que en esta rama solamente haya 200 miliamperios, con esos menos 989 voltios, en realidad está cancelando mejor dicho, está cancelando buena parte de la tensión que en realidad hay en BS3. Bueno, con todo eso entonces podemos decir IS1 no aparecía, BS3 no aparecía en ninguna de las ecuaciones de cálculo porque la corriente en su rama está dominada por el funcionamiento de IS1 y el método de las tensiones en los nudos se basa en las corrientes de rama. Y por su parte, no es que si IS1 no aparecía en las ecuaciones no tenga ningún funcionamiento práctico, sino todo lo contrario. Aunque no lo evidencia directamente el método de las tensiones en los nudos, ya vimos cómo BIS1 tuvo que desarrollar 989 voltios negativos para conseguir el funcionamiento del circuito. Bueno, entonces eso sería eso sería todo respecto de ese ejercicio 1.27, frente a lo cual ahora podemos pasar a concentrarnos en otro ejercicio que concretamente sería el ejercicio 1.28. Bien, entonces pensando en el problema 1.28, repito, de acuerdo a la versión 16.4, que es la que estamos trabajando para la guía de ejercicios, entonces nos concentraríamos en una condición particular para aplicar el método de tensiones en los nudos, y es la que propicia este circuito donde la construcción, digamos, la interconexión es sumamente parecida, pero tenemos una fuente que es dependiente, digamos, es decir, es una fuente controlada. Entonces vamos a plantear, digamos, la operación para este circuito. Vamos a hacer entonces un dibujo donde aparece la fuente de corriente. Esta fuente se llama IS1. Luego tenemos en este cuadrante una resistencia que es R1, luego un segundo resistor se llama R2, un tercer resistor que se llamaría R4. Bueno, entonces R4 es el tercer resistor. Luego tenemos una fuente de tensión controlada por corriente. Bien, entonces vamos a ponerle esta fuente que se llama BS2. Por ser una fuente controlada, tal vez podríamos usar esta notación BC2 para enfatizar, digamos, que es una fuente controlada y no una fuente independiente. Luego teníamos entonces R5 y finalmente un resistor que se llama R3, acompañado en la misma rama por una fuente de tensión constante que se llamaría, me imagino, BS1. De acuerdo. Bien, entonces tenemos que este nodo de unión entre R2 y R4 se llama A, mientras que este otro nodo de unión entre R4 y R5, por ejemplo, se llama B.
Bien, luego tenemos que BC2 es 12 veces la corriente I sub A, mientras que esta corriente I sub A se mide desde abajo hacia arriba a través del resistor R1, perdón, desde arriba hacia abajo, eso quería decir. Esta es I sub A. Bien, y a partir de eso, bueno, podemos revisar algunos valores, digamos. Los valores específicos para este problema serían los siguientes. R1 tiene 10 ohmios, luego R2 tiene 3 kiloohmios, entonces 3 kiloohmios tiene R2, R3 tiene 1 kiloohmio, perdón, entonces R2 3 kiloohmios, escribí mal la leyenda, R2 está acá. Bien, R3 entonces tiene 1 kiloohmio, está la inscripción entonces. R4 tiene 2,2 kiloohmios, luego tenemos R5 con 3,3 kiloohmios, y a partir de eso nos falta la información de que IS1 tiene 4 amperios, entonces IS1 tiene una corriente alta, 4 amperios, luego BS1 tiene 36 voltios, nos faltaría decir, bueno, el modelo de la fuente controlada, que en realidad ya está escrito. Bien, la consigna entonces es directamente plantearnos cuánto vale la diferencia de potencial entre A y B. Bien, entonces haríamos, digamos, las observaciones siguientes. Fíjense que nos interesa calcular cuánto vale la tensión entre el nodo A y el nodo B, y por su parte el nodo B es, una vez más, aquel al que confluyen más ramas, digamos. Entonces, evidentemente nos conviene, entiendo yo, nos conviene plantear que el nodo de referencia sea específicamente este nodo B. Bien, entonces a partir de ahí podemos escribir la ley de Kirchhoff de las corrientes. Tal vez para ganar un par de minutos podríamos también usar el concepto de supernodo directamente. Entonces podríamos pensar en que en el nodo del extremo izquierdo en realidad no tenemos un nombre, por lo tanto nos serviría agregar un par de nombres a los nodos. Este podría ser el nodo C, mientras que la unión entre R3 y R5 podría ser el nodo D. Y a partir de eso entonces escribimos que en el nodo C la corriente o la ley de Kirchhoff de las corrientes es IS1 igual a IR1 sumado con bien. Entonces IR1 lo definí, digamos, arbitrariamente como fluyendo hacia la masa, pero no lo escribí, digamos. Entonces sería conveniente que primero dibujemos nuestras suposiciones respecto de cómo se desarrollaría la corriente en cada rama. Entonces esta sería I sub X, esta sería IR4, bueno, entonces voy a escribir más claro, IR4, está IR4, luego tenemos IR5 y R5, y por último podríamos poner acá IR6. Entonces, ahora sí, la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo C sería, bueno, IS1, no lo escribimos, pero creo que se entiende. En el nodo C, una corriente entrante es IS1 y en realidad es la única, y las corrientes salientes son IR1 junto con IR2. Así que esta es la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo A. Bien, luego podríamos hablar de la ley de Kirchhoff de las corrientes
en el nodo o en el supernodo AD, para hacer, digamos, ese par de ecuaciones que después unimos al encontrar el supernodo. Bien, entonces hablé de un supernodo y no sé si lo expliqué con claridad. Entre el nodo D y el nodo A, o lo que es lo mismo, entre el nodo A y el nodo D, hay una fuente de tensión. Entonces, aunque esa fuente de tensión es controlada, se cumple igualmente la característica de que existe un supernodo. Entonces, vamos a hacer entonces la evaluación de la ley de Kirchhoff de las corrientes para el nodo, perdón, para el supernodo conformado por A y D. Entonces, las corrientes entrantes al supernodo serían IR2, mientras que las corrientes salientes del supernodo serían, bueno, varias, evidentemente, IR4, IR5, y por último IR6. Ajá. Bueno, podríamos mejorar algo en la notación. Resulta que en lugar de hablar de IR6, podríamos decir directamente IR3. Entonces, esta es IR3. Ahora sí. Bueno, entonces, esta es la ecuación para el supernodo AD. La ecuación para el supernodo AD es lo que acabamos de escribir. Bueno, y por último podemos decir que la ecuación del supernodo es efectivamente, bueno, BC2 igual a B sub D menos B sub A. Y en función de eso es evidente que incluso podríamos desarrollar el modelo para BC2, donde tenemos BC2 igual a 12 veces la corriente I sub A. Bueno, entonces ahora podemos avanzar en esta resolución. En primer lugar podríamos modelar las caídas de tensión, modelar las corrientes en función de las diferencias de potencial para cada nodo. Entonces decimos, la ecuación sería IS1 igual a IR1, donde IR1 pasaría a ser B sub C sobre R1, sumado con IR2, que sería por su parte B sub C menos B sub A dividido en R2. Esta es la primera ecuación. Luego, para la segunda ecuación escribimos, bueno, entonces, para la segunda ecuación, como dije, podemos escribir lo siguiente. IR2 es B sub C menos B sub A dividido en R2, y se igualaría con IR4, que es B sub A dividido en R4, sumado con IR5, que es B sub D dividido en R5, B sub D dividido en R5, bien, y sumado con IR3, sumado entonces con IR3, que se puede desarrollar como B sub D menos BS1 dividido en R3. Bueno, por último, ¿qué podemos decir de 12 por I sub A? Bueno, podemos hacer una observación de que 12 por I sub A pasaría a ser, como dije, 12 por I sub A pasaría a ser 12 por IR1, o sea, no hay que perder de vista que en realidad I sub A es equivalente, de acuerdo a nuestra definición, a IR1. Y por su parte a IR1 lo podemos expresar en función de las tensiones en los nodos. Entonces, evidentemente eso no es una casualidad, ¿cierto? Entonces, podemos decir que 12 por I sub A es igual a 12 por B sub C sobre R1, y se iguala con B sub D menos B sub A. Bueno, entonces, tomando como factor común las tensiones en los nodos, podemos reescribir un sistema de ecuaciones de esta forma.
podemos poner IS1 igual, ya que los nodos en sentido geométrico estaban ordenados como C, A y D, podríamos tomar este orden para las tensiones en los nodos. Entonces podríamos decir IS1 igual a BC, factor de 1 sobre R1 más 1 sobre R2, que era la tensión, era la conductancia en las ramas que concluyen al nodo C. Luego ese nodo C se conectaba con el nodo A, por lo tanto la conductancia compartida menos 1 sobre R2 es el factor para B sub A. Luego tendríamos que la segunda ecuación modela el supernodo. Bueno, a ese supernodo no hay fuentes de corriente conectadas directamente, pero sí hay una fuente que es la fuente BS1, que aporta corriente, o sea, genera una corriente, o tendería a generar una corriente entrante respecto del supernodo, o específicamente respecto del nodo D. Entonces, bueno, queda la construcción, si ustedes lo revisan en sentido algebraico, esto se corresponde, queda la construcción quise decir BS1 dividido en R3 está en la misma rama de BS1. Bueno, el nodo B sub C es el que queda entonces menos 1 sobre R2 por B sub C, quiero decir el nodo C es el que queda conectado al supernodo, entonces la conductancia compartida aparecería como menos 1 sobre R2, se suma con la conductancia propia del nodo A, entonces esto sería 1 sobre R2 más 1 sobre R4, si no me equivoco. De acuerdo, entonces esto es factor de B sub A, y sumamos con la conductancia propia del nodo D, que pasaría a ser 1 sobre R3 sumado con 1 sobre R5. Esta es digamos la tensión B sub D, que es la que nos quedaba por escribir. Bien, a partir de eso, la última ecuación podemos, digamos, reformularla diciendo que 0 es igual a B sub A que aparecía, quise decir, negativa, pero antes que B sub A podríamos ordenar a B sub C, entonces esto sería menos 12 sobre R1 por B sub C. B sub A aparecía negativa, entonces menos B sub A, y B sub D aparecía positiva, entonces era bueno, podemos resaltar por si acaso, entonces B sub C sobre R1 era I sub A, que por su parte era equivalente a IR1, entonces por eso quedaba toda esta conformación. Bueno, evidentemente en la primera ecuación no se escribió el término respecto de B sub D, porque está afectado, digamos, lo podemos poner, digamos, multiplicado por 0. Entonces en la primera ecuación tenemos B sub C, B sub A y B sub D. En la segunda ecuación tenemos B sub C, B sub A y B sub D. Y en la tercera tenemos B sub C, B sub A y B sub D. Así que de esta forma directamente podríamos plantear entonces una ecuación matricial. Como ya lo ilustramos en el otro ejemplo, en este caso directamente la omitimos. No obstante, vamos a ver entonces cómo con un programa de Python sencillo y relativamente breve, no lo he mencionado previamente, pero las librerías que usamos serían concretamente NumPy o como se quiera mencionar, y podríamos usar también la librería Copy, de acuerdo a lo que vemos acá, pero bueno, concretamente con software gratuito podríamos hacer este cálculo algebraico si quisiéramos.
Bueno, una vez más tienen el código mostrado como ejemplo y podría mostrarles también cuáles son los resultados que he encontrado. B sub C, B sub A y B sub D queda determinado de esta forma, y a partir de eso tendríamos completa el desarrollo para este problema 1.28. Bueno, entonces terminamos esta parte 1 de la clase 3 del práctico y continuamos en otra sesión.